Capítulo 1. Los 10 principios de la economía. La palabra economía proviene del griego oikonomos, que significa el que administra un hogar. Al principio este origen podría parecer peculiar, pero de hecho, los hogares y la economía tienen mucho en común. En un hogar se deben tomar muchas decisiones. Deben decidirse cuáles tareas serán realizadas por cada uno de sus miembros y qué recibirán estos a cambio. ¿Quién cocina? ¿Quién lava la ropa? ¿A quién le toca un postre extra en la cena? ¿Quién usará el automóvil? En suma, en un hogar se deben distribuir los recursos escasos, tiempo, postre, kilometraje del automóvil, entre los diferentes miembros según sus habilidades, esfuerzos y deseos. Al igual que en un hogar, la sociedad enfrenta numerosas decisiones. Una sociedad debe encontrar la manera de decidir cuáles trabajos deben realizarse y quién los llevará a cabo. Se necesitan personas que trabajen la tierra, otras que confeccionen ropa y otras más que diseñen programas de cómputo. En fin, una vez que se han asignado las diversas tareas a los individuos que las llevarán a cabo, así como la tierra, los edificios y las máquinas, deben asignarse de igual manera los diferentes bienes y servicios que se producirán. Debe decidirse quién comerá caviar y quién papas, quién conducirá un Ferrari y quién tomará el autobús. La administración de los recursos de la sociedad es importante porque los recursos son escasos. Escasez significa que la sociedad tiene recursos limitados y, por tanto, no puede producir todos los bienes y servicios que las personas desearían tener. De la misma manera que un miembro del hogar no puede tener todo lo que quiere, la sociedad no puede proporcionar a todos sus miembros el máximo nivel de vida al que cada uno aspira. La economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos escasos. En la mayoría de las sociedades, los recursos no son asignados por un dictador omnipotente, sino que se distribuyen por medio de las elecciones combinadas de millones de hogares y empresas. Es por esto que los economistas estudian la manera en que las personas toman sus decisiones, cuánto trabajan, qué compran, cuánto ahorran y en qué invierten sus ahorros. Los economistas también estudian la manera en que las personas se interrelacionan. Examinan, por ejemplo, cómo una multitud de compradores y vendedores de un cierto bien determinan a qué precio se vende y en qué cantidad. Finalmente, los economistas también analizan las fuerzas y tendencias que afectan a la economía en su conjunto, entre ellas el crecimiento del ingreso promedio, la porción de la población que no encuentra empleo y la tasa a la que se incrementan los precios. El estudio de la economía tiene múltiples facetas, pero se encuentra unificado por varias ideas fundamentales. En este capítulo estudiaremos los 10 principios de la economía y le pedimos que no se preocupe si no los entiende todos en primera instancia, o si estos no le parecen totalmente convincentes. En los capítulos subsiguientes se analizarán estas ideas de un modo más profundo. Aquí se introducen los 10 principios de la economía para ofrecer una visión amplia del objeto de estudio. Este capítulo debe considerarse como un avance de los fascinantes conocimientos que estudiaremos. 1.1. ¿Cómo toman decisiones las personas? Una economía no tiene nada de misteriosa. Independientemente de que hablemos de la economía de Los Ángeles, la de Estados Unidos o la del mundo, la economía es solo un grupo de personas que interaccionan en su vida diaria. El comportamiento de una economía refleja el comportamiento de los individuos que la conforman, y es por esto que iniciamos el estudio de la economía con 4 principios que regulan la toma de decisiones individual. Principio 1. Las personas se enfrentan disyuntivas. Quizá haya escuchado el refrán que dice, nada es gratis en la vida. Este refrán es muy cierto, ya que para obtener todo lo que deseamos, por lo general tenemos que renunciar a algo que también nos gusta. Tomar decisiones significa elegir entre 2 objetivos. Pensemos en un estudiante que debe decidir cómo distribuir su recurso más valioso, es decir, su tiempo. Él puede pasar todo su tiempo estudiando economía o psicología, o dividirlo entre estas 2 materias. Por cada hora que el estudiante destine a estudiar una materia, en automático dejará de estudiar la otra durante ese tiempo. Por cada hora que pase estudiando, dejará de dedicar dicha hora a tomar una siesta, pasear en bicicleta, ver la televisión o trabajar medio tiempo para así tener algo de dinero extra.
Ahora piensen en los padres que deciden cómo gastar el ingreso familiar. Pueden comprar ropa, alimentos o unas vacaciones familiares. Pueden también ahorrar una parte de su ingreso para cuando se jubilen o retiren, o bien pagar la educación universitaria de sus hijos. Cuando los padres deciden gastar $1 en uno de estos bienes, en automático tienen $1 menos para gastar en otra cosa. Cuando las personas se agrupan en sociedades, enfrentan diferentes disyuntivas. La más común es entre alimentos y armas. Cuanto más gaste la sociedad en defensa nacional, armas, para proteger sus litorales de agresores extranjeros, tanto menos dinero tendrá para gastar en bienes de consumo, alimentos, para mejorar el nivel de vida en el país. Asimismo, en las sociedades modernas también es importante la disyuntiva entre un ambiente limpio y un alto nivel de ingreso. Las leyes que exigen que las empresas contaminen menos provocan que aumenten los costos de producción de los bienes y servicios. Y debido a estos costos más altos, las empresas ganan menos, pagan salarios más bajos, venden los bienes a precios más altos o crean una combinación de estas tres variables. Así, aunque hayan leyes para reducir la contaminación, dan por resultado un ambiente más limpio y mejoran la salud. Su costo es la reducción del ingreso de los propietarios de las empresas, los trabajadores y los clientes. Otra disyuntiva que enfrenta la sociedad es entre la eficiencia y la igualdad. La eficiencia significa que la sociedad obtiene los máximos beneficios de sus recursos escasos. La igualdad significa que dichos beneficios se distribuyen de forma equitativa entre sus miembros. En otras palabras, eficiencia se refiere al tamaño del pie o pastel económico e igualdad a la manera como se reparte el pastel entre los diferentes individuos. En el momento en que se diseñan las políticas gubernamentales, estos dos objetivos entran en conflicto. Piense, por ejemplo, en las medidas destinadas a conseguir una distribución más igualitaria del bienestar económico. Algunas de ellas, como el sistema de asistencia social o el seguro de desempleo, tratan de ayudar a los más necesitados. Otras, como el impuesto sobre la renta o el ingreso que pagan las personas, están destinadas a lograr que los individuos que tienen mayor éxito económico contribuyan en mayor medida al financiamiento del gobierno. Aun cuando estas medidas incrementan la igualdad entre la sociedad, también reducen su eficiencia. Cuando el gobierno redistribuye el ingreso de los ricos entre los pobres, reduce también la recompensa al trabajo duro, y como resultado, las personas tienden a trabajar menos y a producir menos bienes y servicios. En otras palabras, cuando el gobierno trata de repartir el pastel en proporciones iguales, este se hace más pequeño. El hecho de reconocer que las personas enfrentan disyuntivas no indica por sí solo qué decisiones tomarán o deberían tomar. Un estudiante no deja de estudiar psicología solo porque eso le permitirá tener más tiempo para estudiar economía. Del mismo modo, la sociedad no deja de proteger el ambiente solo porque las regulaciones ambientales reducen nuestro nivel de vida material. Asimismo, la sociedad no debe de dejar de ayudar a los pobres solo porque esto distorsiona los incentivos al trabajo. No obstante, es muy probable que los individuos tomen decisiones adecuadas solo si entienden las opciones que tienen a su disposición. Por lo tanto, nuestro estudio de la economía comienza por identificar las disyuntivas que nos presenta la vida. Principio 2. El costo de algo es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo. Debido a que al tomar decisiones los individuos enfrentan disyuntivas, es necesario comparar los costos y los beneficios de los diferentes cursos de acción que pueden tomar. Sin embargo, en muchos casos el costo de una acción no es tan evidente como podría parecer al principio. Considere, por ejemplo, la decisión de estudiar en la universidad. Los principales beneficios serán el enriquecimiento intelectual y tener mejores oportunidades profesionales. Pero ¿cuáles serán los costos? Para responder esta pregunta, quizá nos sintamos tentados a sumar el dinero que gastaremos en matrícula, libros, alojamiento y manutención. Sin embargo, este total no representa en realidad aquello a lo que renunciamos cuando decidimos estudiar en un año de universidad. Hay dos problemas con este cálculo. El primero es que incluye cosas que no son los verdaderos costos de estudiar en la universidad, ya que aun cuando usted abandonara los estudios, de cualquier manera necesitaría gastar en alojamiento y alimentos, los cuales son costos de estudiar solo en la medida en que son más caros en la universidad que en otros lugares. Segundo, este cálculo ignora el costo más alto de estudiar en la universidad,
El tiempo. Cuando decidimos pasar un año asistiendo a clases, leyendo libros y escribiendo ensayos, ese año no puede dedicarse a trabajar. Para la mayoría de los estudiantes, el costo más alto de asistir a la universidad es dejar de ganar el dinero que generarían si trabajaran. El costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que renunciamos para obtenerla. Cuando tomamos una decisión, debemos ser conscientes de los costos de oportunidad que acompañan cada una de nuestras posibles acciones. De hecho, por lo general, sucede así. Los deportistas colegiales que tienen la posibilidad de ganar millones si abandonan los estudios y se dedican profesionalmente al deporte, son muy conscientes de que para ellos el costo de oportunidad de estudiar en la universidad es muy alto. No es de extrañar que a menudo lleguen a la conclusión de que el beneficio de estudiar en la universidad no vale la pena el costo. Principio 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. Los economistas por lo general suponen que las personas son racionales. Una persona racional, dada la oportunidad, sistemática y deliberadamente hace todo lo posible por lograr sus objetivos. Al estudiar economía, usted encontrará empresas que deciden cuántos trabajadores contratarán y cuánto producirán y venderán para maximizar sus beneficios. También encontrará personas que deciden cuánto tiempo trabajarán y cuáles bienes y servicios deben adquirir con su ingreso, con la finalidad de alcanzar la mayor satisfacción posible. Las personas racionales saben que las decisiones en la vida raras veces consisten en elegir entre lo blanco y lo negro, y que a menudo existen muchos matices de grises. Por ejemplo, a la hora de la cena no tenemos que elegir entre ayunar o comer en exceso. Más bien la decisión consiste en si debemos comer o no más puré de papa. Asimismo, cuando estamos en época de exámenes, no necesitamos elegir entre no estudiar o estudiar las 24 horas del día, sino entre dedicar una hora más al estudio o a ver la televisión. Los economistas utilizan el término cambio marginal para describir los pequeños ajustes que realizamos en un plan que ya existía. Es importante resaltar que margen significa borde, y por eso los cambios marginales son aquellos que realizamos en el borde de lo que hacemos. Las personas racionales a menudo toman decisiones comparando los beneficios marginales y los costos marginales. Por ejemplo, suponga que está pensando en llamar a una amiga por su teléfono celular. Usted decide que hablar con ella 10 minutos le brindaría un beneficio que evalúa más o menos en $7. El servicio de telefonía celular le cuesta $40 mensuales, más 50 céntimos de dólar por minuto, por todas las llamadas que realice. Por lo general, habla 100 minutos al mes, por lo que la factura mensual total es de $90. 50 céntimos de dólar por minuto por 100 minutos, más el costo fijo de $40. En estas circunstancias, ¿se debe realizar la llamada? Podría sentirse inclinado a razonar de la siguiente manera. En vista de que el pago $90 por 100 minutos de llamadas cada mes, el minuto promedio al teléfono me cuesta 90 centavos de dólar. Por lo tanto, una llamada de 10 minutos cuesta $9. Debido a que el costo de $9 es mayor que el beneficio de $7, no voy a hacer la llamada. Sin embargo, esta conclusión es errónea. Aunque el costo promedio de una llamada de 10 minutos es de $9, el costo marginal, es decir, la cantidad que aumentaría su factura si realiza la llamada extra, es de solo $5. Para tomar la decisión correcta, debe comparar el beneficio marginal y el costo marginal. En virtud de que el beneficio marginal de $7 es mayor que el costo marginal de $5, debería efectuar la llamada. Este es un principio que se entiende de manera innata. Los usuarios de la telefonía celular que tienen minutos ilimitados, es decir, minutos que son gratis en términos marginales, son propensos a realizar llamadas largas y frívolas. Pensar en términos marginales también funciona para las decisiones de negocios. Piense en el caso de una línea aérea que tiene que decidir cuánto cobrará a los pasajeros que desean viajar sin hacer reservación. Suponga que volar un avión de 200 plazas por todo el país le cuesta a la empresa $100,000. En este caso, el costo promedio por asiento sería de $100,000 sobre 200, es decir, $500. Esto quizá nos lleve a concluir que la línea aérea no debe vender ningún boleto en menos de $500.
Sin embargo, una línea aérea racional puede obtener más beneficios si piensa en términos marginales. Imagine por un momento que un avión está a punto de despegar con 10 asientos vacíos y que un pasajero sin reservación está esperando en la puerta de embarque dispuesto a pagar $300 por su boleto. ¿Debería la línea aérea venderle el boleto? Por supuesto que sí. El avión tiene asientos vacíos y el costo de llevar a un pasajero más es casi nulo. De este modo, y aunque el costo promedio de llevar a un pasajero es de 500, el costo marginal es la bebida y la bolsa de botana que consumirá este pasajero adicional. En la medida que el pasajero que desea volar en el último minuto pague más que el costo marginal, será rentable venderle el boleto. La toma de decisiones marginales ayuda a explicar algunos fenómenos económicos, que de lo contrario sería difícil entender. Formulemos una pregunta clásica: ¿por qué el agua es barata y los diamantes son caros? Los seres humanos necesitan el agua para sobrevivir, mientras que los diamantes no son necesarios, pero por alguna razón las personas están dispuestas a pagar mucho más por un diamante que por un vaso de agua. La razón es que la disposición de una persona a pagar por un producto se basa en el beneficio marginal que genera una unidad más de ese producto. Así, el beneficio marginal depende del número de unidades que posea esa persona. Aun cuando el agua es esencial, el beneficio marginal de tener un vaso más es casi nulo, debido a que el agua es abundante. En cambio, aunque nadie necesite los diamantes para sobrevivir, el hecho de que sean tan escasos provoca que las personas piensen que el beneficio marginal de tener un diamante extra es grande. Un tomador de decisiones racional emprende una acción si y solo si el beneficio marginal de esta acción es mayor que el costo marginal. Este principio explica por qué las líneas aéreas están dispuestas a vender boletos a un precio inferior al costo promedio, y por qué las personas lo están a pagar más por los diamantes que por el agua. Puede tomar algún tiempo acostumbrarse a la lógica del razonamiento marginal, pero el estudio de la economía brinda múltiples oportunidades para aplicar este razonamiento. Principio 4. Las personas responden a los incentivos. Un incentivo es algo, como la perspectiva de un castigo o una recompensa, que induce a las personas a actuar. Las personas racionales responden a los incentivos, debido a que toman decisiones comparando los costos y los beneficios. Verá cómo los incentivos desempeñan una función primordial en el estudio de la economía. Un economista llegó incluso a decir que la disciplina entera podía resumirse en la siguiente frase: las personas responden a los incentivos, lo demás es irrelevante. Los incentivos son fundamentales en el análisis del funcionamiento de los mercados. Por ejemplo, cuando aumenta el precio de las manzanas, las personas deciden consumir menos. A su vez, el productor decide contratar más trabajadores con la finalidad de cultivar más manzanas. En suma, un precio de mercado más alto incentiva a los compradores a consumir menos y a los productores a producir más. Como después se verá, la influencia de los precios en el comportamiento de los consumidores y los productores es de vital importancia para determinar cómo distribuye una economía de mercado los recursos escasos. Las autoridades a cargo de diseñar las políticas públicas no deben olvidar los incentivos, pues muchas de las medidas que toman alteran los costos o los beneficios que enfrentan los individuos y por tanto su comportamiento. Piense, por ejemplo, en un impuesto a la gasolina. Este motivará a las personas a usar automóviles compactos que hacen uso eficiente del combustible. De hecho, esta es una de las razones por las que en Europa se usan los automóviles compactos, ya que en ese continente los impuestos a la gasolina son más altos que en Estados Unidos, donde dichos impuestos son bajos. Un alto impuesto a la gasolina también incentiva los viajes en automóvil compartido, el transporte público y el tratar de vivir más cerca del centro de trabajo. Si este impuesto fuera más alto, las personas tenderían a usar más automóviles híbridos y si fuera más alto aún, se usarían automóviles eléctricos. Cuando las autoridades a cargo de diseñar políticas no toman en consideración la manera en que sus medidas repercuten en los incentivos, pueden provocar resultados que no deseaban. Piensa en la política pública sobre seguridad vial en Estados Unidos. Hoy todos los automóviles tienen cinturones de seguridad, pero esto no era así hace 50 años.
en la década de 1960. El libro de Ralph Nader, Unsafe at Any Speed, despertó en la opinión pública una gran preocupación en relación con la seguridad en los automóviles. El Congreso de Estados Unidos respondió emitiendo leyes que obligaban a las empresas a incluir cinturones de seguridad en todos sus automóviles. ¿Cómo afecta la seguridad vial una ley sobre los cinturones de seguridad? El efecto directo es evidente, ya que cuando una persona usa dicho cinturón incrementa la probabilidad de sobrevivir a un accidente automovilístico grave. Pero eso no es todo, debido a que la ley también afecta el comportamiento al modificar los incentivos. El comportamiento relevante es la velocidad y el cuidado con el que conducen los automovilistas. Conducir lento y con cuidado es costoso porque requiere mayor tiempo y energía del conductor. Así, al decidir qué tan cuidadosamente conducirán, las personas racionales comparan, quizá de modo inconsciente, el beneficio marginal de conducir con prudencia que el costo marginal. Como consecuencia, las personas conducen más lento y con más cuidado cuando el beneficio de incrementar la seguridad es alto. No sorprende, por lo tanto, que se conduzca más lento y con más cuidado cuando hay hielo en las carreteras que cuando están secas. Considere ahora cómo la ley sobre los cinturones de seguridad modifica el cálculo del costo-beneficio de los conductores. El cinturón de seguridad reduce el costo de los accidentes, ya que reduce tanto la probabilidad de sufrir una lesión como la de perecer. En otras palabras, reduce los beneficios de conducir lento y con cuidado. La respuesta de las personas ante los cinturones de seguridad es la misma que tendrían ante una mejora en las condiciones de las carreteras: conducir más rápido y con menos cuidado. Así, el resultado de dicha ley es un incremento del número de accidentes. El hecho de que los conductores circulen con menor cuidado repercute negativamente en los peatones, que enfrentan la probabilidad de sufrir más accidentes, pero al contrario de lo que sucede con los conductores, no tienen el beneficio de una mayor protección. En un principio, esta exposición sobre los incentivos y los cinturones de seguridad quizá parezca una especulación ociosa, pero lo cierto es que en un estudio clásico publicado en 1975, el economista Sam Peltzman argumentó que las leyes sobre seguridad en los automóviles produjeron muchos de los efectos ya señalados. Según los datos recabados por Peltzman, las leyes dieron como resultado menos muertes por accidente, pero también más accidentes. El estudio concluyó que el resultado neto es una pequeña variación en el número de muertes entre los automovilistas y un incremento del número de muertes entre los peatones. El análisis de la seguridad vial realizado por Peltzman es un ejemplo poco convencional y polémico del principio general de que los individuos responden a los incentivos. Así, al analizar cualquier política, debemos considerar no solo los efectos directos, sino también los indirectos, que en ocasiones son menos obvios y repercuten sobre los incentivos, ya que si la política modifica los incentivos, modificará también el comportamiento de los individuos. 1.2. ¿Cómo interaccionan las personas? Los primeros 4 principios analizan la manera en que las personas toman sus decisiones. Muchas de las decisiones que tomamos durante nuestra vida nos afectan, pero también a quienes nos rodean. Los siguientes 3 principios se refieren a la manera en que interaccionan las personas. Principio 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Quizá usted se haya enterado por las noticias que en el mercado mundial, China es el competidor de Estados Unidos. Esto de alguna manera es verdad, porque las empresas estadounidenses y las chinas producen muchos de los mismos bienes. Las empresas de Estados Unidos y China compiten por los mismos clientes en los mercados de ropa, juguetes, paneles solares, neumáticos para automóviles y muchos otros artículos. Sin embargo, es fácil dejarse engañar cuando se piensa en la competencia entre países. El comercio entre dos naciones no es como una competencia deportiva en la que uno gana y otro pierde. Por el contrario, el comercio entre dos países puede mejorar el bienestar de las naciones participantes. Para entender por qué sucede esto, piense en cómo es que el comercio afecta a las familias. Cuando un miembro de nuestra familia busca trabajo, compite con miembros de otras familias que también buscan empleo. Del mismo modo, las familias compiten entre sí cuando van de compras.
ya que cada una desea comprar las mejores mercancías a los mejores precios. Por lo tanto, podemos decir que en la economía, cada familia compite con las demás. Sin embargo, y a pesar de esta competencia, el bienestar de una familia no mejoraría si se aislara del resto, porque si lo hiciera tendría que cultivar sus propios alimentos, confeccionar ropa y construir su casa. Así resulta evidente que las familias ganan mucho al comerciar unas con otras. El comercio le permite a cada persona especializarse en las actividades que realiza mejor, ya sea cultivar el campo, coser o construir casas. El comercio les permite a las personas comprar una mayor variedad de bienes y servicios a un menor precio. Los países, como las familias, se benefician del comercio entre sí, ya que les permite especializarse en lo que hacen mejor y disfrutar así de una mayor variedad de bienes y servicios. Los chinos, franceses, egipcios y brasileños son tanto nuestros socios como nuestros competidores en la economía mundial. Principio 6. Los mercados son por lo general un buen mecanismo para organizar la actividad económica. La caída del comunismo en la Unión Soviética y Europa Oriental durante la década de 1980 fue uno de los cambios más importantes que ocurrieron en el mundo en el último siglo. Los países comunistas funcionaban bajo la premisa que el gobierno era el más indicado para asignar los recursos escasos de la economía. Por medio de una planificación centralizada se decidía cuáles bienes y servicios debían producirse, qué cantidad y quiénes los producirían y debían consumirlos. La planificación centralizada se basaba en la teoría que el gobierno era el único capaz de organizar la actividad económica, de tal manera que se promoviera el bienestar económico del país en su conjunto. La mayoría de los países que alguna vez tuvieron una economía centralizada han abandonado ese sistema y están tratando de desarrollar una economía de mercado. En una economía de mercado, las decisiones que antes se tomaban de manera centralizada son sustituidas por las decisiones de millones de empresas y hogares. Las empresas son las responsables de decidir a quién contratar y qué fabricar. Los hogares, por su parte, deciden dónde trabajar y qué comprar con su ingreso. Las empresas y los hogares interaccionan en el mercado, donde los precios y el interés personal orientan sus decisiones. A primera vista, el éxito de las economías de mercado es desconcertante. En una economía de mercado, nadie está pendiente del bienestar económico de la sociedad en su conjunto. En el libre mercado coexisten muchos compradores y vendedores de numerosos bienes y servicios, y todos ellos buscan principalmente su propio bienestar. Sin embargo, a pesar de que la toma de decisiones se encuentra descentralizada y de que los tomadores de decisiones buscan su propio bienestar, las economías de mercado han demostrado que son capaces de organizar con éxito la actividad económica para promover el bienestar general. En 1776, Adam Smith, en su libro titulado Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, hizo la observación más famosa de toda la economía. Es decir, afirmó que los hogares y las empresas interaccionan en los mercados como si fueran guiados por una mano invisible que los lleva a obtener los resultados deseables del mercado. Uno de los objetivos de este libro es entender cómo funciona la magia de la mano invisible. A medida que estudie economía, aprenderá que los precios son un instrumento de que se sirve la mano invisible para dirigir la actividad económica. En cualquier mercado, los compradores consideran el precio cuando determinan cuánto comprarán o demandarán de ese bien. Del otro modo, los vendedores examinan el precio cuando deciden lo que van a vender u ofrecer. Como resultado de estas decisiones de compradores y vendedores, los precios del mercado reflejan tanto el valor del bien en la sociedad como el costo que para la sociedad representa producirlo. La gran aportación de Smith fue que los precios se ajustan para guiar a cada uno de los compradores y vendedores a obtener resultados que en muchos casos maximizan el bienestar de la sociedad. Las ideas de Smith tienen un importante corolario. Cuando el gobierno impide que los precios se ajusten naturalmente a la oferta y la demanda, impide también que la mano invisible funcione para coordinar las decisiones de millones de hogares y empresas que integran una economía. Este corolario explica por qué los impuestos afectan negativamente la asignación de los recursos, distorsionan los precios y por ende las decisiones de los hogares y las empresas.
También explica el gran daño que causan las políticas que controlan directamente los precios, como el control de rentas. Además, explica el fracaso del comunismo. No hay que olvidar que en los países comunistas los precios no los determinaba el mercado, sino que se establecían por medio de una planificación centralizada. Los planificadores carecían de la información necesaria acerca de los gustos de los consumidores y los costos de los productores, variables que en una economía de mercado se reflejan en los precios. La planificación centralizada falló porque trató de manejar la economía con una mano atada a la espalda, la mano invisible del mercado. 1.2. Principio 7. Los gobiernos pueden mejorar algunas veces los resultados del mercado. Si la mano invisible del mercado es tan valiosa, ¿para qué necesitamos al gobierno? Uno de los propósitos del estudio de la economía es redefinir la visión de usted respecto al papel adecuado y el ámbito correcto de la política gubernamental. Una de las razones por las cuales necesitamos al gobierno es porque la magia de la mano invisible de la economía solo funciona cuando aquel hace valer las reglas y mantiene las instituciones que son fundamentales en una economía de mercado. Lo que es aún más importante es el hecho de que las economías del mercado necesitan instituciones que hagan valer los derechos de propiedad de las personas, para que éstas puedan ejercer propiedad y control sobre los recursos escasos. Un campesino no cultivará la tierra si cree que le robarán su cosecha. De igual manera, un restaurante no ofrecerá alimentos a menos que haya algo que le asegure que los clientes pagarán antes de irse. Una empresa de entretenimiento no producirá DVD si un número importante de clientes potenciales dejan de pagar su producto porque prefieren las copias pirata de los discos. En suma, todos dependemos de la policía y el sistema de justicia que proporciona el gobierno, ya que estas instituciones hacen que se respeten los derechos sobre las cosas que producimos, y la mano invisible confía en nuestra capacidad de hacer respetar nuestros derechos. Pero existe otra razón por la que necesitamos al gobierno. La mano invisible es muy poderosa, pero no omnipotente. Promover la eficiencia y la igualdad son las dos grandes razones por las cuales el gobierno debe intervenir en la economía, para cambiar la manera en que las personas asignarían los recursos. Es decir, la mayoría de las políticas económicas aspiran a agrandar el pie económico o a cambiar la manera en que se reparte. Considere en primer lugar la meta de eficiencia. Aun cuando en general la mano invisible dirige a los mercados a asignar los recursos para maximizar el tamaño del pie o pastel económico, esto no siempre se logra. Los economistas utilizan el término falla del mercado para referirse a una situación en la cual el mercado por sí solo no asigna eficientemente los recursos. Una de las causas posibles de esta falla del mercado es una externalidad, que es el efecto que las acciones de una persona tienen sobre el bienestar de otra. Un ejemplo clásico de externalidad es la contaminación. Cuando la producción de un bien contamina el aire y crea problemas de salud en quienes viven cerca de las fábricas, el mercado, si se deja que se las arregle solo, puede no tomar en cuenta este costo. Otra posible causa de una falla del mercado es el poder de mercado, que se refiere a la habilidad que tiene una sola persona o empresa, o un grupo pequeño de personas o empresas para influir indebidamente en los precios del mercado. Por ejemplo, si todos los habitantes de un pueblo necesitan agua, pero hay un solo pozo, el propietario del mismo no está sujeto a la competencia rigurosa con la cual la mano invisible frena el interés personal. Entonces puede aprovechar esta oportunidad y restringir la producción de agua para asignar un precio más alto. En presencia de externalidades o del poder de mercado, una política pública bien diseñada puede mejorar la eficiencia económica. Ahora considere la meta de la igualdad. Aun cuando la mano invisible busca la eficiencia económica, no siempre se puede garantizar la distribución equitativa de la prosperidad económica. Una economía de mercado recompensa a las personas según su capacidad para producir bienes por los que otros están dispuestos a pagar. El mejor jugador de básquetbol del mundo gana más que el mejor jugador de ajedrez, simple y sencillamente porque las personas están dispuestas a pagar más por asistir a un partido de básquetbol que a uno de ajedrez. La mano invisible no garantiza que todos tengan alimentos suficientes, ropa digna o atención médica adecuada. Estas desigualdades, dependiendo de la filosofía política de cada cual, exigen la intervención gubernamental.
En la práctica, muchas de las políticas públicas, como el impuesto sobre la renta y la seguridad social, están encaminadas a lograr una distribución más equitativa del bienestar económico. Afirmar que el gobierno puede mejorar los resultados de mercado algunas veces no significa que siempre esté dispuesto a hacerlo. Las políticas públicas no están hechas por ángeles, sino por un proceso político que dista mucho de ser perfecto. Algunas veces las políticas están diseñadas simplemente para recompensar a quien tiene más poder político. Otras veces están hechas por líderes bien intencionados pero que carecen de información. Al estudiar economía, usted se convertirá en un mejor juez de cuándo es justificable una política gubernamental y sabrá discernir entre aquellas que promueven la eficiencia y la igualdad y las que no. 1.3. ¿Cómo funciona la economía en su conjunto? Comenzamos por analizar cómo toman decisiones las personas y después analizamos cómo interaccionan entre ellas. La economía está conformada por todas estas decisiones e interacciones. Los últimos 3 principios se refieren a cómo funciona la economía en su conjunto. Principio 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. La diferencia en el nivel de vida que existe entre los distintos países del mundo es asombrosa. En 2011, por ejemplo, el estadounidense promedio tenía un ingreso anual de aproximadamente $48,000, mientras que en el mismo año el mexicano promedio recibía cerca de $9,000, el chino promedio alrededor de $5,000 y el nigeriano promedio solo $1,200. Como es de esperar, esta variación tan grande en el ingreso promedio se refleja en diferentes indicadores de la calidad de vida. Los ciudadanos de los países con mayor ingreso tienen más televisores, más automóviles, mejor alimentación, mejor sistema de salud y mayor esperanza de vida que los ciudadanos de los países de bajos ingresos. A través del tiempo, los cambios en el nivel de vida son también muy importantes. En Estados Unidos, el ingreso ha crecido históricamente a un ritmo de 2% anual, después de hacer los ajustes por los cambios en el costo de vida. A esta tasa, el ingreso promedio se duplica cada 35 años y a lo largo del siglo pasado se multiplicó aproximadamente 8 veces. ¿Cómo se explican estas grandes diferencias entre los niveles de vida de los diferentes países y las distintas épocas? La respuesta es sorprendentemente simple. Casi todas las variaciones de los niveles de vida pueden atribuirse a las diferencias existentes entre los niveles de productividad de los países, esto es, la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. En los países donde los trabajadores son capaces de producir una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, la mayoría de las personas disfrutan de un alto nivel de vida. Al mismo tiempo, en los países donde los trabajadores son menos productivos, la mayoría de la población lleva una existencia más precaria. Asimismo, la tasa de crecimiento de la productividad de un país determina la tasa de crecimiento del ingreso promedio. La relación fundamental entre productividad y nivel de vida es simple, pero sus repercusiones son de gran trascendencia. Si la productividad es el principal determinante del nivel de vida, otras explicaciones deben tener importancia secundaria. Por ejemplo, resulta tentador atribuir a los sindicatos o a las leyes sobre el salario mínimo el incremento que ha experimentado el nivel de vida del trabajador estadounidense en los últimos 100 años. Sin embargo, el verdadero héroe de los trabajadores estadounidenses es el incremento de su productividad. Otro ejemplo, algunos observadores han afirmado que el incremento de la competencia entre Japón y otros países explica el lento crecimiento del ingreso en Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. Sin embargo, el verdadero culpable no es la competencia externa, sino el crecimiento cada vez menor de la productividad en Estados Unidos. La relación entre la productividad y el nivel de vida tiene también profundas implicaciones en la política pública. Cuando pensamos en cómo una medida afectará los niveles de vida, la pregunta clave es cómo afectará esta medida nuestra capacidad para producir bienes y servicios. Para mejorar los niveles de vida, los diseñadores de políticas deben incrementar la productividad, asegurando que los trabajadores tengan un buen nivel de estudios, dispongan de las herramientas necesarias para producir los bienes y servicios y puedan acceder a la mejor tecnología existente.
Principio 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. En enero de 1921, un periódico en Alemania costaba 30 centavos de marco. Menos de 2 años después, en noviembre de 1922, el mismo periódico tenía un precio de 70 millones de marcos, y todos los precios de la economía alemana aumentaron al mismo ritmo. Este fenómeno es uno de los ejemplos históricos más relevantes de inflación, que es un incremento del nivel general de los precios en la economía. Aunque en Estados Unidos nunca se ha experimentado una inflación tan grande como la que se vivió en Alemania en la década de 1920, la inflación ha sido un problema en algunas épocas. En la década de 1970, por ejemplo, cuando el nivel generalizado de los precios aumentó a más del doble, entonces el presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, denominó a la inflación el enemigo público número 1. Por el contrario, la inflación en la primera década del siglo XXI ha sido cercana a 2.5% anual, lo que significa que a este ritmo los precios necesitarían 30 años para duplicarse. Debido a que una alta tasa de inflación impone varios costos a la sociedad, mantener la inflación a un nivel bajo es uno de los objetivos de quienes diseñan las políticas económicas de los diferentes países del mundo. ¿Qué provoca la inflación? En la mayoría de los casos que la inflación es alta y se mantiene así por un tiempo, el culpable es un incremento de la cantidad de dinero en circulación. Cuando un gobierno emite grandes cantidades de dinero, el valor de este disminuye. Por ejemplo, a principios de 1920, en Alemania, cuando los precios se triplicaban en promedio cada mes, la cantidad de dinero que el gobierno emitía también se triplicaba mensualmente. En Estados Unidos, aun cuando la historia económica de ese país es menos dramática, la conclusión es la misma. La alta tasa de inflación experimentada en la década de 1970 se relacionó con un rápido incremento de la cantidad de dinero en circulación, y del mismo modo, la baja inflación en años recientes está asociada con un lento crecimiento de la cantidad de dinero. Principio 10. La sociedad enfrenta, a corto plazo, una disyuntiva entre inflación y desempleo. Aun cuando a largo plazo el principal efecto de un incremento de la cantidad de dinero es un nivel de precios más alto, a corto plazo su efecto es más complejo y controvertido. La mayoría de los economistas describen los efectos a corto plazo de un incremento de dinero de la siguiente manera. En la economía, un incremento de la cantidad de dinero estimula el nivel total de gasto y por ende la demanda de bienes y servicios. Con el tiempo, un incremento de la demanda puede ocasionar que las empresas incrementen sus precios, pero antes de que esto suceda, este incremento de la demanda estimula a las empresas para que produzcan más bienes y servicios y contraten más trabajadores. Un incremento del número de trabajadores contratados reduce el desempleo. Este tipo de razonamiento lleva a la economía a corto plazo a enfrentar una disyuntiva entre inflación y desempleo. Aunque algunos economistas todavía cuestionan estas ideas, la mayoría acepta que a corto plazo la sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo. Esto significa que en un periodo de 1 o 2 años, varias de las políticas económicas influyen en la inflación y el empleo y el desempleo en sentidos contrarios. Independientemente de que los niveles de inflación y desempleo sean altos, como en Estados Unidos a principios de la década de 1980, bajos como a finales de la década de 1990, o algo intermedio, los diseñadores de políticas enfrentan esta disyuntiva. A corto plazo, la disyuntiva entre desempleo e inflación desempeña un papel clave en el análisis del ciclo económico, el cual consiste en fluctuaciones irregulares y en gran medida impredecibles de la actividad económica, medida esta en función de la producción de bienes y servicios o del número de personas empleadas. A corto plazo, los diseñadores de políticas económicas pueden explotar esta disyuntiva entre inflación y desempleo utilizando diversos instrumentos. Pueden cambiar, por ejemplo, la cantidad que gaste el gobierno, el monto de los impuestos, la cantidad de dinero que se imprime, en fin,
Dichas autoridades pueden influir en la demanda global de bienes y servicios. Los cambios en la demanda, a su vez, influyen en la combinación de inflación y desempleo que la economía experimenta a corto plazo, debido a que estos instrumentos de política económica son muy poderosos en potencia. La manera en que los diseñadores de políticas económicas deben usarlos para controlar la economía, si acaso, es tema de incontables debates. El debate se volvió aún más intenso en los primeros años de la presidencia de Barack Obama en 2008 y 2009. La economía de Estados Unidos, al igual que muchas otras economías del mundo, experimentó una grave recesión económica. Los problemas del sistema financiero, ocasionados por malas inversiones en el mercado de la vivienda, se propagaron al resto de la economía y provocaron que el ingreso cayera y el desempleo aumentara de manera exorbitante. Los diseñadores de políticas económicas respondieron de diversas formas para incrementar la demanda general de bienes y servicios. La primera iniciativa importante del presidente Obama fue un paquete de estímulos económicos para reducir los impuestos e incrementar el gasto gubernamental. Al mismo tiempo, el Banco Central del país, la Reserva Federal, incrementó la oferta de dinero. El objetivo de estas políticas fue reducir el desempleo. Sin embargo, algunos expresaron su temor de que estas políticas pudieran provocar con el tiempo un nivel excesivo de inflación.